¿Cómo estás? Saludos, Jorge. Pepe, muchas gracias. Pues siempre es un placer estar y platicar contigo, muy sabroso. Al contrario, más sabroso platicar contigo. ¿Qué significa la reapertura de Nuestra Señora de París para el mundo? Mira, yo creo que son varias cosas que se pueden hablar, pero podríamos insistir en dos en este momento, ¿no? Primero, lo que Francia ha dado como testimonio al mundo. A mí me parece, el mensaje de Macron me parece muy importante, porque él está hablando de que la esperanza está totalmente vinculada a unirse en la diversidad. Entonces, a mí me parece que Francia está dando testimonio al mundo de cómo se forja una gran nación. Es decir, hacerse eco de su propia historia, ser leales a sí mismos, aceptar que el transcurso de la historia ha ido haciendo de Francia una nación muy diversa y a partir de ahí entender que todos caben, católicos, no católicos, y todos se convocaron en el símbolo de Francia, en ese símbolo de Francia, sí, que es la Catedral de Notre Dame. Al mismo tiempo es de llamar la atención como recuperando su propia historia, sin cercenar su propia memoria, como en México somos expertos en cercenar nuestra memoria, allá nos dan una lección de cómo construir una gran nación. Hay un libro muy, muy interesante de George Weigel que se llama La Catedral y el Cubo. Y es este monumento que levantó Mitterrand, que conocemos muy bien, para celebrar el milenio, ¿no? Entonces era el cubo que representaba la modernidad de Francia y está viendo de frente a la Catedral de Notre Dame. Desde el cubo, quienes hemos tenido el privilegio de estar ahí, se puede contemplar la Francia y la Catedral de Notre Dame. Eso que se pensó en un primer momento como una contraposición, hoy se demuestra que puede ser una armonía. Ser leales a la propia historia, sí, es muy importante. Todo esto venía, Jorge, tras los ceros, en el mensaje emocionante mensaje de Emmanuel Macron, el presidente de Francia, quien, por cierto, está en medio de una crisis política tremenda. Pero, en fin, el mensaje en esos términos, como tú los defines con toda claridad, fue un mensaje conmovedor, porque además en ningún momento alzó la voz. Todo el tiempo fue de paz, de armonía, en consonancia con sus palabras, ¿no crees? Y a mí me parece que la invitación al presidente de Ucrania tiene mucho que ver con esto, ¿sí? Es decir, Francia apuesta por la paz en apoyo a los débiles y se puede convocar en este gran monumento histórico que representa algo muy, muy importante, y esta es la dimensión religiosa, ¿sí? ¿Crees tú que la pena del 15 de abril de 2019 ya queda borrada? No, yo creo que no debe quedar borrada nunca, ¿sí? Yo creo que debe darse testimonio. Es decir, no simplemente se renovó algo que estaba feo y se puso bonito, sino que implica, simbólicamente hay una profunda renovación en esto también, en esta Francia que le enseña al mundo cómo construir una sociedad armónica y diversa sin renunciar a su propia historia. Y en ese sentido es muy importante el espacio que se le está dando también a la religión dentro de un Estado que es radicalmente laico, ¿no? Y que le ha dado cabida a muchas manifestaciones religiosas. Estamos viendo cómo ha podido asimilar la impronta musulmana dentro de su propia sociedad. Estamos viendo cómo le abre un espacio muy importante a un catolicismo renovado. Y en esto sí es un símbolo muy importante también para esta herencia histórica de Europa. Es decir, es un catolicismo que se renueva no viendo al pasado, sino a partir de su propia herencia, viendo al mundo, dialogando abiertamente con el mundo. Y lo dijo muy bien el arzobispo de París. Jorge tras los ceros, Jorge, te agradezco muchísimo el que nos hayas ayudado a evocar esa ceremonia, sin duda muy de alto impacto. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Hasta luego. Hasta luego. El doctor Jorge Trasloceros, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.